Buenas tardes, Pablo, de nuevo. Hola. Eh, Algunos pensamos que la época de Franco queda realmente falseada, muy manipulada, si se silencia todo lo que tiene que ver con su política social, ¿no? Lo que algunos denominamos el franquismo social. Y en relación con ello en concreto, porque claro, en el Valle hay muchas cosas, está la Basílica, pero claro, hay una escolanía, hay una comunidad benedictina. Y había algo que se denominaba Centro de Estudios Sociales, ¿no? ¿Nos podrías explicar qué era eso del Centro de Estudios Sociales que funcionaba en el Valle y quién lo cerró, cuándo lo cerró y por qué, desde tu punto de vista, lo cerró, Pablo? Bueno, en el Valle de los Caídos en principio iba a haber una serie de cosas que luego en los primeros años ya aquello se suavizó, ¿no? Porque iba a haber un cuartel de juventudes, iba a haber una serie de cosas que, bueno, que al final no se terminó por llevar a término, ¿no? Pero una de las cosas que sí que estaba prevista desde el minuto uno era el crear un centro de estudios sociales, el famoso CES del Valle de los Caídos, que estuvo funcionando desde el momento de su inauguración hasta el año aproximadamente hasta el año 82, donde, bueno, pues allí había todo siempre alrededor de la doctrina social de la Iglesia. Pues allí grandísimas personas eh, intelectuales de la época y especialistas en el tema de la doctrina social de la Iglesia y de todo lo que era el tema social en España entonces, había cursos, simposiums, etcétera, etcétera, que allí se desarrollaban sobre todo los veranos, ¿no? Hay que tener en cuenta que el edificio donde estaba el Centro de Estudios Sociales, lo que hoy es la hospedería, lo que en un principio iba a ser el primitivo monasterio, es un edificio quizá uno de los grandes desconocidos. Mucha gente, incluso de los cercanos al valle, no conocen que allí hay una hospedería con 126 habitaciones, que no es una cifra pequeña, donde estaba el antiguo Centro de Estudios Sociales y que era, como digo, el primitivo monasterio. El Centro de Estudios Sociales lo intentó cerrar el gobierno socialista de Felipe González con una llamada telefónica por parte del Ministerio de la Presidencia de por entonces a la Abadía de Benicena diciendo que ya no iba a haber más centro de estudios sociales. Aquello durante unos años estuvo en el olvido, pero alguien, creo que con un extraordinario criterio y una visión de futuro tremenda, pensó que como el gestionar el centro de estudios sociales era uno de los motivos de responsabilidad de la abadía, si era responsabilidad de la abadía, se dio cuenta que una orden por teléfono legalmente y jurídicamente no tiene validez ninguno, con lo cual los monjes benedictinos pusieron en marcha de nuevo el centro de estudios sociales, desde luego no con la viveza que tenía entonces, pero sigue teniendo ciclos de conferencias, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que los monjes benedictinos que tienen una asignación económica por ley, por ley, desde el 2018 ya no se les está entregando. El sostenimiento del Centro de Estudios Sociales en el nivel que tuvo en su día es un tema que evidentemente pues, necesita unas partidas presupuestarias con las que los monjes benedictinos no cuentan. Cuando digo 2018 hay que tener en cuenta que en el 2018 el que estaba en Moncloa era el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy. Que no se piensen que los únicos que están negando al Valle de los Caídos lo necesario desde el punto de vista económico son los socialistas, que sí, desde luego que sí, pero todo empezó con el gobierno de Rajoy. En definitiva, el Centro de Estudios Sociales, allí hay una biblioteca con 20.000 volúmenes, que además se puede acceder directamente y se puede consultar sus fondos. Ahora, precisamente, estamos en un proceso de digitalización de todos esos fondos, de las fichas, porque digitalizar 20.000 volúmenes iba a ser una labor un poquito complicada. Y repito que es uno de los grandes desconocidos, pero que nadie piense que el Centro de Estudios Sociales está concluido. El Centro de Estudios Sociales todavía existe y, bueno, los monjes benedictinos siguen teniendo ciclos de conferencias, etcétera, etcétera. Repito que no con la potencia que tenía antes el Centro de Estudios Sociales. Por cierto, algunos políticos de ahora o algunos grandes empresarios de ahora les podría aterrar que se diera su nombre de que intervinieron en su día en los ciclos de conferencias del Centro de Estudios Sociales del Valle de los Caídos. Como, claro, hablar del Valle de los Caídos es un poco más o menos que mentar a la bicha. Hay muchos empresarios, algunos de ellos presidentes de algún club de fútbol, que no les gustaría saber, que no les gustaría que se supiera que estuvieron involucrados en el Centro de Estudios Sociales del Valle de los Caídos. Pablo, díganoslo, diga el nombre de alguno. A la Madrid. Empieza por F, F. No puedo decir mucho más que se metiste todo.